¿Alguna vez te has detenido a pensar si todos los que se llaman cristianos realmente serán salvos? No me refiero a los que viven lejos de la fe, ni a los que nunca han oído hablar de Dios. Me refiero a los que asisten a la iglesia cada semana, a los que levantan las manos en adoración, a los que oran, cantan y sirven. Me refiero a ti, a mí, a todos los que decimos creer. ¿Qué pasaría si un día descubrimos que no basta con llamarse creyente para ser reconocido por Cristo? ¿Qué pasaría si muchos que hoy confían en su religiosidad escucharan mañana las palabras más duras del Evangelio, ¿nunca te conocí? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Vivimos en un tiempo donde se ha confundido la emoción con la transformación, el hábito con la santidad, la apariencia con la fe genuina. Muchos hablan de Dios, pero no lo obedecen. Muchos sirven al Señor, pero su corazón está muy lejos de Él. Y Jesús mismo lo advirtió, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad del Padre. Estas palabras no fueron dichas para los incrédulos, sino para los creyentes. Para los que cantan, oran y predican, pero han olvidado lo más importante, amar, rendirse, obedecer. Hoy quiero hablarte desde el alma, con la verdad que duele, pero salva. Porque este mensaje no es para juzgarte, es para despertarte. No es para señalarte, es para invitarte a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿qué tipo de creyente soy en realidad? En los próximos minutos, te voy a mostrar los 4 tipos de creyentes que Cristo no salvará. No porque Él no quiera hacerlo, sino porque sus corazones eligieron vivir lejos de su presencia, aunque sus labios lo confiesen. Y te advierto algo con amor, lo que vas a escuchar puede confrontarte, puede doler, pero también puede cambiarlo todo. Porque detrás de cada palabra hay un llamado urgente del Espíritu Santo, una invitación a volver al fuego verdadero, a dejar la fe superficial y recuperar la intimidad con Dios. Este mensaje va para los que han estado sirviendo sin fuerzas, para los que oran sin sentir nada, para los que cantan sin pasión, para los que predican sin convicción. Va para quienes sienten que algo dentro se ha apagado, pero aún anhelan volver a encenderse. Hoy no hablaremos de religión, sino de relación. No de apariencias, sino de realidades del alma. Y si permaneces hasta el final, entenderás por qué hay muchos creyentes que parecen estar en el camino correcto, pero en el fondo se están alejando del reino. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, examina mi corazón y despierta mi fe, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar no es un mensaje más, es una llamada del cielo. Una voz que quiere rescatarte antes de que sea tarde. Tipo número 1, el creyente que honra a Dios con los labios, pero su corazón está lejos. ¿Has notado cuántas veces en la iglesia se escuchan palabras como gloria a Dios o aleluya dichas con voz firme, pero sin peso en el alma? Hay labios que suenan espirituales, pero corazones que viven desconectados del cielo. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 15, versículo 8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Y esas palabras siguen resonando hoy con la misma fuerza. No se trata de cantar fuerte, ni de levantar las manos más alto, ni de saber citar cada versículo. Se trata de que lo que haces delante de los demás coincida con lo que eres cuando nadie te ve. Hay creyentes que se han vuelto expertos en la apariencia de la fe. Saben hablar el lenguaje correcto, saben cómo sonar piadosos, cómo comportarse para ser vistos como espirituales. Pero cuando el ruido se apaga y la multitud se dispersa, su interior está vacío. Esa es una de las formas más sutiles de autoengaño espiritual, confundir la emoción con la devoción, la costumbre con la comunión. Puedes llorar en una adoración y aún así seguir siendo el mismo. Puedes servir cada domingo y seguir alimentando un pecado escondido. Puedes predicar con fuego, pero vivir en tinieblas en lo secreto. Lo más trágico es que muchos ni siquiera lo notan, porque han confundido el mover del espíritu con la efervescencia del momento. Y cuando la emoción se va, se quedan sin raíz. El corazón lejos de Dios no siempre se nota en escándalos, a veces se esconde detrás de una sonrisa, detrás de un cargo, detrás de una rutina religiosa. Es un corazón que ya no tiembla ante la palabra, que ora solo por costumbre, que busca más la aprobación de la gente que la mirada de Dios. Y poco a poco, ese fuego que un día ardía con pureza se apaga en medio de la apariencia. Jesús no tuvo palabras suaves para este tipo de creyentes. Los llamó hipócritas, no porque fingieran creer, sino porque vivían una fe de máscaras. Por fuera todo parecía en orden, pero por dentro había orgullo, juicio, dureza. Es posible conocer la Escritura y no conocer al autor. Es posible hablar de santidad y vivir sin ella. Es posible tener una Biblia abierta y un corazón cerrado. Los fariseos eran el ejemplo perfecto, oraban, ayunaban, enseñaban, pero su vida carecía de misericordia. Predicaban el reino, pero no reconocieron al rey que estaba frente a ellos. Y lo más aterrador de todo es que Jesús les dijo, ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Mateo 23, versículo 25. ¿Cuántas veces limpiamos lo externo mientras ignoramos el interior? Sonreímos en público, pero en casa gritamos, guardamos rencor, despreciamos. Fingimos paz, pero vivimos en tormento. Hablamos de amor, pero juzgamos con facilidad. Y lo más triste es que a fuerza de repetirlo, empezamos a creer que eso es suficiente. Dios no mira la forma en que hablas, sino la forma en que vives. Él no se impresiona con tus palabras, sino con tu obediencia. Por eso Jesús no dirá bien dicho, dirá bien hecho. Porque el lenguaje del reino no se habla, se vive. Tal vez has sentido esa incomodidad en el alma, ese silencio interior que te dice que hay algo que no está bien, que tu vida espiritual se ha vuelto más apariencia que fuego. No lo ignores. Esa incomodidad es el Espíritu Santo tocando a tu puerta, pidiéndote volver a lo esencial. A lo simple. A lo verdadero. No a las luces, sino a la cruz. No a las plataformas, sino al altar secreto donde nadie te ve y solo Él te escucha. Hay creyentes que se esconden detrás del servicio, pensando que mientras sigan activos, todo está bien. Pero la actividad sin intimidad produce agotamiento, no salvación. Puedes estar rodeado de cosas santas y seguir vacío de Dios. Y ese vacío no se llena con más tareas, se llena con rendición. Si alguna vez te descubriste sirviendo por deber y no por amor, hablando de Dios sin sentir su presencia, o viviendo en una fe que ya no te conmueve, entonces este mensaje es para ti. No para condenarte, sino para recordarte que todavía hay tiempo. Porque la mayor misericordia de Dios es que te confronte antes de que sea demasiado tarde.
No se trata de ser perfecto, sino de ser genuino. De reconocer, Señor, te hablo con los labios, pero mi corazón está lejos. Tráelo de vuelta. Esa es la oración que el cielo escucha. El creyente que honra con los labios pero no con la vida puede engañar a los demás, pero nunca engañará a Dios. Y cuando Cristo vuelva, no buscará palabras bonitas, buscará corazones rendidos. Él no vendrá por los que hablan de fe, sino por los que viven por fe. Por eso, si tu corazón se ha enfriado, si tus oraciones se volvieron automáticas, si tu relación con Dios se convirtió en rutina, este es el momento para detenerte. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy viviendo para agradar a Dios o solo para mantener una imagen? ¿Estoy adorando al Señor o adorando mi reputación de creyente? Porque el peligro no está en caer, sino en acostumbrarse a vivir lejos de Dios creyendo que todo está bien. El Espíritu Santo está buscando corazones que aún puedan ser quebrados, almas que todavía puedan llorar, vidas que estén dispuestas a dejar de aparentar y volver a sentir. Si tu interior ya no se conmueve ante su voz, pídele que te despierte. Si tus labios lo confiesan, pero tu vida lo niega, pide misericordia hoy. Porque más vale ser herido por la verdad que consolado por una mentira. Imagina esto, una lámpara brillante, bien cuidada, con el aceite justo, pero sin fuego. Así viven muchos creyentes hoy. Tienen todo en apariencia, pero nada en esencia. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, todas esperaban al esposo, todas llevaban lámparas, pero solo 5 tenían aceite. Las otras 5 parecían preparadas, pero estaban vacías. Y cuando el esposo llegó, fue demasiado tarde. Las puertas se cerraron. Esa historia no habla del mundo, habla de la iglesia. Habla de creyentes que esperaban a Cristo, pero se quedaron fuera porque no había fuego en su interior. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la intimidad que mantiene viva la fe. Sin ese aceite, no importa cuánta luz proyectes por fuera, por dentro, estás apagado. Y ese es el peligro más grande del creyente moderno, vivir encendido de emoción, pero apagado de espíritu. Tener apariencia de piedad, pero negar su poder. Saber cómo comportarse, pero no cómo rendirse. Querer las bendiciones del cielo, pero sin el quebranto de la cruz. Dios no busca oradores, busca adoradores. No busca actores de fe, sino hijos de verdad. Es fácil levantar las manos cuando todos lo hacen, difícil es hacerlo cuando estás solo y sientes que Dios guarda silencio. Es fácil decir te amo, Señor, cuando todo va bien, pero difícil es mantenerlo cuando la vida te desgarra. Es ahí donde se prueba si tu fe es de labios o de corazón. Muchos se escudan detrás de frases como Dios conoce mi corazón, sin entender que precisamente por eso deberían temblar. Porque Él ve lo que los demás no ven. Ve la doble vida, el orgullo, la falta de perdón, las oraciones mecánicas, las alabanzas vacías. Y aún así, sigue esperando tu regreso. Esa paciencia divina no es permiso para seguir igual, es oportunidad para cambiar. Si tu corazón está dividido, si vives una fe que solo se enciende los domingos, detente. Cristo no vino a buscar admiradores, vino a buscar discípulos. Y un discípulo no solo confiesa con la boca, vive con el alma rendida. La fe verdadera no se demuestra en los templos, sino en los secretos. En cómo reaccionas cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, cuando tienes la oportunidad de fallar y eliges no hacerlo. Eso es honrar a Dios con el corazón. El creyente que solo honra con los labios termina vacío, seco, sin poder, porque la fuerza del Evangelio no está en las palabras, sino en la obediencia. Y cuando la obediencia desaparece, el fuego se apaga.
pero aún hay esperanza. Si el Espíritu te está hablando ahora, si algo dentro de ti se mueve, si estas palabras te confrontan, alégrate. Porque significa que todavía puedes volver. Cristo no quiere destruirte, quiere despertarte. Él no rechaza al que viene con un corazón arrepentido. Él vino a buscar a los que estaban perdidos dentro del templo, a los que servían sin amor, a los que cantaban sin vida, a los que predicaban sin fuego. Y si tú eres uno de ellos, este es tu momento. No sigas viviendo para aparentar. No te conformes con tener la Biblia en tus manos, busca tenerla en tu corazón. No sigas repitiendo las mismas palabras vacías, deja que tu vida se convierta en una oración viva. Dios no se impresiona con tus frases, se conmueve con tu sinceridad. Y esa sinceridad puede ser el comienzo de tu restauración. Cierra tus ojos un instante y pregúntate, ¿cuánto de mi fe es real y cuánto es costumbre? ¿Cuánto de mi adoración es amor y cuánto es rutina? Si sientes que has estado viviendo una vida de apariencias, hoy puedes decirle: Señor, no quiero ser uno de los que te honra con los labios y te niega con la vida. Limpia mi interior. Despierta lo que se durmió. Devuélveme el fuego que perdí. Esa oración, dicha desde un corazón quebrantado, vale más que 1000 sermones. Porque el cielo no se abre con ruido, se abre con verdad. Dios no salvará a los que solo repiten su nombre, salvará a los que le pertenecen por completo. Y cuando Él venga, buscará fuego, no apariencia. Buscará corazones vivos, no labios correctos. Así que hoy, mientras escuchas esta palabra, no mires a los demás, mírate a ti mismo. Pregúntate, ¿soy un creyente de palabras o un creyente de fuego? Porque Cristo no salvará a los que hablan bonito, sino a los que aman de verdad. Tipo número 2, el creyente que ama más el mundo que a Cristo. ¿Has notado cómo el mundo brilla cada vez más fuerte para los ojos, pero cada vez menos para el alma? Vivimos rodeados de imágenes, distracciones y promesas de felicidad instantánea que parecen inofensivas, pero poco a poco van apagando la fe. Y hay muchos creyentes que, sin darse cuenta, están cayendo en esa trampa. Aman a Cristo con los labios, pero en su corazón siguen fascinados por el mundo. Jesús fue claro: nadie puede servir a dos señores. No puedes amar a Dios y al mundo al mismo tiempo, porque uno de los dos terminará dominando tu corazón. Y el problema no está en lo que posees, sino en lo que te posee. El mundo moderno no te exige que dejes a Dios, solo te pide que lo combines. Que lo mezcles con tus deseos, con tus metas, con tus pasiones. Que sigas creyendo, pero que no seas tan radical. Que no hables tanto de santidad, que no te tomes tan en serio lo que Dios dice. Y así, poco a poco, el creyente comienza a perder el fuego sin darse cuenta. Al principio todo parece normal, sigues asistiendo a la iglesia, sigues cantando, sigues orando, pero algo dentro ya cambió. Tu alma ya no arde por lo eterno, arde por lo temporal. Buscas la bendición más que al dador. Deseas la recompensa más que la obediencia. Te preocupa más lo que opinan los hombres que lo que piensa Dios. Y esa tibieza es el terreno favorito del enemigo. Porque el diablo no necesita que renuncies abiertamente a Cristo, le basta con que lo ames menos que al mundo. En 1 de Juan 2, versículo 15 está escrito: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una sentencia directa, sin adornos. No dice ama un poco menos al mundo. Dice no ames al mundo. Porque amar el mundo no significa disfrutar de la vida, significa abrazar sus valores, seguir su ritmo,
adoptar su manera de pensar. Significa permitir que lo material controle tus decisiones y que lo terrenal pese más que lo celestial. Y lo más sutil es que esa mundanalidad no siempre se ve sucia. A veces se disfraza de éxito, de prosperidad, de buena vida. Pero detrás de esa apariencia se esconde un corazón dividido. Hay creyentes que dicen amar a Cristo, pero viven atrapados en una carrera sin fin por alcanzar lo mismo que busca el mundo: reconocimiento, comodidad, placer, validación. Hablan del reino, pero construyen su propio trono. Cantan sobre el cielo, pero viven enamorados de la tierra. Y no lo notan, porque el mundo no les pide que abandonen a Dios, solo que lo acomoden a sus planes. Y esa es la traición más peligrosa, cuando tu fe se vuelve un accesorio, no una prioridad. El mundo tiene una manera sutil de infiltrarse en el alma. Te dice que puedes tenerlo todo, que puedes servir a Dios y vivir a tu manera, que no hace falta tanto sacrificio. Y cuando lo crees, empiezas a justificar lo que antes te dolía. Lo que antes te hacía orar ahora te parece normal. Lo que antes te incomodaba ahora lo disfrutas. Lo que antes llamabas pecado ahora lo llamas libertad. Y así, paso a paso, tu alma se adormece. El peligro del creyente mundano es que no se da cuenta de que está cayendo, porque sigue dentro del templo. Canta, sirve, sonríe, pero su corazón ya no late por Cristo. Y cuando el corazón deja de latir por Él, la salvación deja de ser esperanza y se vuelve rutina. Si hoy sientes que te has dejado seducir por lo que el mundo ofrece, detente un momento y piensa: ¿qué estás ganando y qué estás perdiendo? Porque puedes ganar la aprobación del mundo, pero perder la voz del Espíritu. Puedes ganar seguidores, pero perder tu propósito. Puedes ganar confort, pero perder el fuego. El enemigo no destruye tu fe de golpe, la enfría lentamente. Te distrae, te llena de compromisos, te convence de que no es tan grave, hasta que un día descubres que orar ya no te conmueve, que el pecado ya no te molesta y que Dios ya no ocupa el primer lugar. Amar al mundo más que a Cristo no es una elección superficial, es una decisión espiritual. Y cada día, con tus pensamientos, tus palabras y tus prioridades, estás decidiendo a quién amas más. Jesús no vino a negociar tu corazón, vino a reclamarlo por completo. Pablo habló de un hombre llamado Demas, que caminó con él, predicó con él, fue testigo de milagros, pero en 2 de Timoteo 4, versículo 10 escribió: Demas me ha abandonado, amando este mundo. Qué frase tan corta y tan devastadora. Un hombre que tuvo el privilegio de servir con el apóstol terminó perdido, no por persecución ni por herejía, sino por amor al mundo. Y eso nos muestra que nadie está exento. Puedes estar cerca del fuego y enfriarte. Puedes estar rodeado de luz y seguir amando la oscuridad. El amor al mundo no siempre se nota en lo que haces, sino en lo que no puedes soltar. En aquello que sabes que te aleja de Dios, pero te cuesta dejar. El mundo ofrece placeres instantáneos, pero roba lo eterno. Promete libertad, pero deja cadenas. Te hace sentir fuerte, pero te deja vacío. Y lo más triste es que muchos creyentes lo saben, pero siguen abrazando lo que los destruye, porque su corazón ya no siente el mismo temor santo que antes. Pero escucha esto: lo que toleras hoy, te dominará mañana. Lo que justificas hoy, te condenará después. Jesús no murió para que tengas una vida cómoda, murió para que tengas una vida nueva. No vino a darte un poquito de paz, vino a crucificar tu vieja naturaleza. No vino a mejorar tu rutina, vino a transformarte por completo. Y esa transformación solo ocurre cuando decides amar a Cristo más que al mundo. Cuando renuncias a lo que brilla para abrazar lo que permanece.
El creyente que ama el mundo no siempre está perdido fuera del templo, a menudo está sentado en primera fila. Aplaude, canta, participa, pero su alma sigue sedienta de lo terrenal. Su gozo depende de lo que tiene, no de quién tiene. Y cuando el mundo le falla, se derrumba, porque nunca aprendió a sostenerse en Cristo. Por eso Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en el aplauso, en el éxito, en la imagen, en el dinero o en los placeres, ahí está tu corazón. Pero si tu tesoro está en Cristo, entonces aunque el mundo te quite todo, seguirás en pie. Dios no busca creyentes divididos. Busca hijos definidos. Y tú no puedes caminar en dos direcciones al mismo tiempo. No puedes mirar al cielo y al suelo a la vez. No puedes seguir a Cristo con un pie en la cruz y otro en el mundo. Tarde o temprano tendrás que elegir, ¿quieres agradar al mundo o agradar a Dios? Puede que esa decisión te cueste amigos, ambientes, hábitos o comodidades. Pero vale la pena, porque nada en este mundo puede compararse con lo que Dios promete a los que lo aman de verdad. El mundo pasa, su brillo se apaga, sus promesas se rompen, pero Cristo permanece. Si hoy sientes que el mundo ha tomado demasiado espacio en tu vida, que tu corazón se ha llenado de distracciones, de orgullo o de deseos que sabes que te alejan de Dios, este es tu momento para hacer una oración sincera. Señor, devuélveme el amor que tuve al principio. Limpia mi corazón de todo lo que me aparta de ti. Quiero amar más tu presencia que mis placeres, más tu voluntad que mis deseos. Esa oración es el comienzo de un nuevo caminar. No uno perfecto, sino uno rendido. Porque Cristo no salvará a los que aman el mundo, sino a los que deciden crucificarlo. Y cuando el mundo muere para ti, comienza la verdadera libertad. No olvides esto, el fuego del cielo no desciende sobre corazones divididos. Desciende sobre los que se vaciaron de todo para llenarse solo de Dios. Así que pregúntate hoy, con humildad y temblor, ¿hay algo que amo más que a Cristo? ¿Hay algo que aún no he soltado? Si la respuesta es sí, no te condenes, pero tampoco te justifiques. Entrégalo. Porque lo que entregas con lágrimas hoy, mañana se convertirá en tu testimonio. Y cuando aprendes a soltar el mundo, descubres algo que el mundo jamás podrá darte: paz, pureza y una comunión que nada puede romper. Tipo número 3, el creyente que nunca se arrepintió de verdad. ¿Alguna vez has pensado en cuántos creyentes confunden el remordimiento con el arrepentimiento? Es una de las mentiras más sutiles del enemigo, hacerte sentir que llorar por tu pecado es lo mismo que cambiarlo. Pero el arrepentimiento verdadero no es una emoción momentánea, es una decisión eterna. No se trata de sentir culpa, sino de morir al viejo yo para nacer a una nueva vida. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 13, versículo 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No dijo si no oras, ni si no asistes al templo, sino si no os arrepentís. Porque el arrepentimiento es la puerta del reino. Es el acto más profundo de rendición que un ser humano puede experimentar. Muchos piensan que arrepentirse es solo decir perdón, Señor, y continuar con su vida. Pero el verdadero arrepentimiento te rompe por dentro, te sacude, te desnuda ante Dios y te deja sin argumentos. Es mirar al cielo y decir, no merezco tu perdón, pero aún así lo necesito. El creyente que nunca se arrepintió de verdad puede hablar bonito, puede saber de memoria la Escritura, puede servir en 1000 ministerios, pero en el fondo, su corazón nunca fue quebrado. Y sin quebranto, no hay transformación. Hay lágrimas que alivian la conciencia, pero no cambian el alma. Y hay otras que lavan el pecado hasta dejar el corazón limpio.
La diferencia no está en cuánto lloras, sino en por qué lloras. Judas lloró, Pedro también lloró. Pero Judas se ahorcó y Pedro fue restaurado. Los dos fallaron, pero uno se arrepintió y el otro solo sintió culpa. El arrepentimiento no busca compasión, busca transformación. No busca evitar las consecuencias, busca reconciliarse con Dios. Hay quienes se emocionan en los cultos, sienten que el Espíritu los toca, prometen cambiar, pero al día siguiente vuelven a lo mismo. Y lo hacen porque confunden el sentir con el ser. Porque creen que la emoción del momento fue suficiente, cuando el arrepentimiento real empieza cuando la emoción termina. Dios no está buscando lágrimas fáciles, está buscando corazones rendidos. El arrepentimiento genuino no es una reacción humana, es una obra divina. Es cuando el Espíritu Santo te muestra lo sucio que eres sin Cristo y te hace clamar, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es cuando entiendes que tus errores no solo dañaron tu vida, sino que ofendieron al corazón de Dios. Y ese entendimiento te cambia. Te cambia la forma de hablar, de mirar, de amar, de actuar. Ya no puedes seguir igual. Muchos creyentes intentan vivir el Evangelio sin haber pasado por ese proceso. Intentan servir sin haber muerto, intentar caminar en santidad sin haber sido lavados. Por eso se frustran, se estancan, se cansan. Porque la raíz del problema no está en su entorno, está en su interior. Nunca dejaron que Dios los quebrara por completo. Y Dios no puede llenar lo que aún no ha sido vaciado. El arrepentimiento no es un evento, es una constante. No se trata de algo que hiciste una vez cuando entregaste tu vida a Cristo. Se trata de un estilo de vida, de vivir examinando tu corazón cada día y decir, Señor, muéstrame si hay algo en mí que no te agrada. Ese es el creyente que crece, el que se deja moldear, el que no huye del fuego, porque sabe que ese fuego purifica. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 7, versículo 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. No toda tristeza espiritual viene de Dios. Hay una tristeza que paraliza, que te hace sentir indigno, que te hace esconderte, y hay otra que te lleva al altar a decir, Padre, cámbiame, no quiero seguir así. Esa es la que salva. Esa es la que abre el cielo. El arrepentimiento verdadero no se mide por cuánto prometes cambiar, sino por cuánto entregas para ser cambiado. No se mide en palabras, sino en frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El arrepentido no es el que habla diferente, sino el que vive diferente. Y si aún sigues justificando lo que Dios ya te pidió que sueltes, no te has arrepentido, solo te has sentido mal. David comprendió esta verdad de manera desgarradora. Cuando pecó con Betsabé, intentó esconder su error, como hacen muchos creyentes cuando caen. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se defendió, no justificó, no acusó a nadie. Se quebró. En el Salmo 51 clamó, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es arrepentimiento. No pidió éxito, ni prosperidad, ni una segunda oportunidad. Pidió pureza. Pidió un corazón nuevo. Esa es la diferencia entre el religioso y el arrepentido. El religioso pide que Dios lo use, el arrepentido pide que Dios lo limpie. El verdadero arrepentimiento te hace sentir un dolor santo, una tristeza que no te destruye, sino que te transforma. Es un dolor que te lleva al suelo, pero no para hundirte, sino para levantarte distinto. Porque el arrepentimiento real no te aleja de Dios, te acerca más a Él. Cuando entiendes eso,
Ya no ves el arrepentimiento como un castigo, sino como un privilegio. Como una oportunidad de volver a empezar. El creyente que nunca se arrepintió de verdad puede hablar del amor de Dios, pero no lo ha experimentado. Puede hablar del perdón, pero no lo ha recibido en carne viva. Puede hablar de la cruz, pero nunca ha sentido su peso. Y Cristo no salvará a ese tipo de creyente, no porque no lo ame, sino porque no puede redimir lo que no se entrega. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta de la salvación, y quien no la usa se queda fuera, aunque diga conocer el camino. El enemigo sabe esto, por eso intenta convencernos de que el arrepentimiento es solo para los pecadores grandes. Te susurra que tú estás bien, que tus errores no son tan graves, que Dios entiende, que nadie es perfecto. Y cuando crees eso, tu alma se endurece. Pero el Espíritu Santo no busca perfectos, busca quebrantados. Los perfectos se justifican, los quebrantados se rinden. Jesús contó una historia que revela el corazón del arrepentimiento, la del fariseo y el publicano. El fariseo oraba con palabras hermosas: gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. El publicano, en cambio, no podía ni levantar la vista al cielo. Solo golpeaba su pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. ¿Y quién fue justificado? No el religioso, sino el quebrantado. El arrepentido no presume, llora. No exige, suplica. No aparenta, confiesa. Y esa es la gran tragedia de muchos creyentes: hablan de gracia, pero nunca la han sentido. Hablan de redención, pero nunca han sido redimidos. Porque no hay salvación sin humillación. No hay resurrección sin crucifixión. Y Dios no puede levantar a alguien que no está dispuesto a caer a sus pies. El arrepentimiento no es una etapa de tu vida espiritual, es tu respiración diaria. Cada vez que oras, cada vez que escuchas la palabra, cada vez que el Espíritu te confronta, tienes la oportunidad de renovar tu corazón. El creyente que entiende esto no vive en culpa, vive en gratitud. Porque sabe que cada día Dios le da una nueva oportunidad para volver a empezar. Si hoy sientes que has estado viviendo en fe, pero sin cambio, sirviendo, pero sin transformación, hablando de Dios, pero sin sentirlo, entonces necesitas volver al altar. No a pedir cosas, sino a entregar todo. Dile: Señor, ya no quiero solo sentirme mal. Quiero cambiar. No quiero esconder lo que me separa de ti. Quiero entregarlo. Hazme nuevo, no mejor. El cielo no se conmueve con tu perfección, se conmueve con tu sinceridad. Dios no espera que llegues limpio, espera que llegues dispuesto a ser limpiado. Y si te atreves a rendirte por completo, descubrirás que el arrepentimiento no te quita la vida, te la devuelve. Cristo no salvará al creyente que nunca se arrepintió de verdad, porque el arrepentimiento no es una opción en el reino, es el principio de la salvación. Por eso, si aún hay orgullo en ti, si aún te cuesta reconocer tus faltas, si aún justificas lo que sabes que está mal, pídele al Espíritu Santo que te rompa, que te muestre, que te limpie. Porque solo los que lloran por su pecado conocerán la alegría del perdón. Y solo los que se arrodillan ante la cruz conocerán la libertad de la resurrección. Tipo número 4. El creyente que rechazó la corrección de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reacciona tu corazón cuando Dios te corrige? No cuando te bendice, no cuando te consuela, sino cuando te confronta. La forma en que respondes a la corrección revela más de tu fe que 1000 oraciones o canciones. Porque no hay nada que desnude tanto el alma como el momento en que Dios pone el dedo sobre aquello que no queremos soltar. Y, sin embargo, esa es una de las pruebas más determinantes en el caminar espiritual.
La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Dios no corrige para humillarte, sino para salvarte. No te reprende porque te odie, sino porque te considera suyo. Pero el problema es que muchos creyentes modernos no soportan esa parte del amor de Dios. Quieren un Dios que los abrace, pero no que los confronte, que los escuche, pero no que los discipline, que los bendiga, pero no que los forme. Y así nace una generación de creyentes sensibles a la alabanza, pero alérgicos a la corrección. El creyente que rechaza la corrección de Dios confunde el amor con el consentimiento. Piensa que si algo duele, no puede venir del cielo. Pero lo cierto es que hay heridas que salvan. Hay golpes divinos que no destruyen, sino que despiertan. Dios corrige para enderezar, para moldear, para limpiar. Y si no aceptas ese proceso, nunca madurarás espiritualmente. Pocos temas revelan tanto la soberbia del corazón humano como este. El orgullo espiritual te hace creer que ya no necesitas ser corregido, que tu experiencia, tu conocimiento o tus años de fe son suficientes. Pero cuando el alma se cierra al trato de Dios, comienza a morir lentamente. Ya no escucha, ya no se deja guiar, ya no se deja moldear. Y el silencio de Dios, que antes era un refugio, se vuelve distancia. Piénsalo, cada vez que ignoras la voz del Espíritu, tu corazón se endurece un poco más. Cada vez que justificas lo que Dios te pidió dejar, construyes una muralla invisible entre tú y Él. Y lo más peligroso es que esa muralla no aparece de un día para otro, se levanta piedra a piedra, con cada corrección desoída. Mira a Saúl, por ejemplo. Fue escogido, ungido, bendecido. Tenía todo para ser un rey conforme al corazón de Dios. Pero cuando fue corregido por el profeta Samuel, no se quebró. Se justificó. No reconoció su error, lo disfrazó de obediencia parcial. Y cuando Samuel lo confrontó, su única preocupación fue esta: te ruego que me honres delante del pueblo. Primera de Samuel 15, versículo 30. ¿Notas el problema? Le importaba más la imagen que el arrepentimiento. Más la reputación que la restauración. Y esa actitud lo perdió. Dios no lo desechó por su pecado, sino por su orgullo ante la corrección. David, en cambio, también falló, también pecó, también fue confrontado. Pero cuando el profeta Natán le mostró su pecado, se quebró. No pidió que lo honraran, pidió que lo limpiaran. No pidió conservar su trono, pidió recuperar su comunión. Y por eso, aunque cayó tan bajo como Saúl, terminó siendo llamado hombre conforme al corazón de Dios. La diferencia no fue la falta, fue la respuesta a la corrección. Uno se endureció, el otro se rindió. Y esa sigue siendo la línea que divide a los creyentes hoy, los que se ofenden cuando Dios los corrige y los que se postran cuando Dios los confronta. Hay quienes piensan que la corrección divina es castigo. Pero en realidad, es la mayor evidencia de que Dios no te ha soltado. Si el Espíritu aún te incomoda, aún te señala, aún te muestra tus errores, es porque todavía te considera hijo. El verdadero peligro es cuando ya no sientes nada, cuando ya no hay convicción, cuando ya puedes pecar sin que te duela. Eso no es libertad, eso es muerte espiritual. El creyente que rechaza la corrección de Dios comienza justificándose, sigue ignorando las advertencias y termina resistiendo la voz del Espíritu. Y cuando resistes una vez, es más fácil hacerlo la siguiente. Hasta que un día, esa voz que antes te quemaba el alma se vuelve un eco lejano. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque tú dejaste de escuchar.
Proverbios 15, versículo 10 dice, la corrección severa es para el que deja el camino, y el que aborrece la reprensión morirá. No hay término medio. O amas la corrección que te salva, o rechazas la reprensión que te condena. Y ese es el punto donde muchos creyentes caen sin darse cuenta. Empiezan a escoger qué partes del Evangelio aceptar. Aplauden la gracia, pero rechazan la santidad. Celebran la promesa, pero ignoran el proceso. Quieren la bendición, pero no el quebranto. Y poco a poco, construyen un evangelio a su medida. Ese evangelio cómodo te dice que todo está bien, que no pasa nada, que Dios te entiende. Pero no es el evangelio de Cristo. Jesús nunca suavizó la verdad. Llamó pecado al pecado y orgullo al orgullo. Y aunque su amor era inmenso, su verdad era innegociable. Él corrigió a Pedro cuando habló fuera del Espíritu, corrigió a Marta cuando se distrajo sirviendo más que adorando, corrigió a los discípulos cuando discutían por quién era el mayor. Porque el amor verdadero no calla ante el error. Hoy, muchos creyentes buscan solo mensajes que los hagan sentir bien. Huyen de toda palabra que los confronte. Llaman legalismo a lo que incomoda su carne y falta de amor a todo lo que expone su pecado. Pero ¿qué clase de amor sería el de un padre que ve a su hijo correr hacia un abismo y no grita su nombre? Dios te ama demasiado como para dejarte seguir dormido en el error. Por eso, cuando su voz te hiere, en realidad te está salvando. El problema es que el corazón humano tiende a endurecerse con el tiempo. Y mientras más resistimos, más callado parece Dios. Hasta que un día, su silencio no es prueba, sino juicio. Romanos 1, versículo 28 lo dice con un peso que corta el alma, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso significa que llega un punto en el que Dios deja de insistir. No porque deje de amar, sino porque no fuerza lo que ya fue rechazado. Hay creyentes que oran, ayunan, asisten al templo, pero sienten un vacío que no entienden. Y es que hace tiempo Dios intentó corregirlos y ellos dijeron no. Ignoraron la voz que los advertía, se justificaron en su orgullo, y sin darse cuenta, comenzaron a caminar solos. Y cuando el espíritu se apaga, la religión se vuelve rutina, la oración se vuelve discurso, y la fe se vuelve apariencia. Pero todavía hay esperanza. Si estas palabras te incomodan, si algo dentro de ti se estremece, si sientes que el Espíritu está golpeando tu corazón, alégrate. Porque significa que aún no es tarde. Aún hay fuego en las brasas. Aún hay una oportunidad para rendirte y decir, Señor, enséñame de nuevo. Corrígeme, aunque duela. No quiero vivir lejos de tu voluntad. El creyente que acepta la corrección se vuelve inquebrantable. No porque sea perfecto, sino porque aprende a levantarse cada vez que cae. Sabe que el dolor que proviene de Dios no destruye, purifica. Y cada vez que Dios lo poda, florece con más fuerza. Por eso, si has estado rechazando la voz del Espíritu, si has ignorado sus advertencias, si has preferido tu orgullo antes que su dirección, este es el momento para detenerte. No esperes que la vida te quiebre para entender lo que el amor ya te estaba diciendo. Dios no quiere verte caer, quiere verte cambiar. Y esa corrección que ahora te duele será mañana el testimonio de tu transformación. Cristo no salvará al creyente que rechazó la corrección de Dios, porque ese creyente está diciendo con sus hechos, no quiero que me gobiernes. Y si Él no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Pero si hoy decides rendirte, si hoy reconoces que necesitas ser moldeado, si hoy te dejas disciplinar por amor, entonces su gracia te restaurará.
porque no hay corazón demasiado endurecido que el fuego del Espíritu no pueda ablandar. Así que, si estás escuchando esta palabra, no la ignores. No apagues su voz. No digas esto no es para mí. Si te duele, es porque te está hablando. Dile con humildad, Padre, no me dejes seguir igual. Corrígeme, aunque me quebrantes. No quiero vivir engañado creyendo que estoy bien cuando estoy lejos. Esa oración abre puertas que la autosuficiencia cierra. Esa rendición es la que transforma. Y cuando permites que Dios te discipline, descubres que su vara no castiga, guía, que su reprensión no hiere, sana, y que su amor no consiente, purifica. Llegamos al final de este mensaje, pero no es el final de la historia que Dios quiere escribir en tu vida. Porque después de escuchar estas palabras, no puedes quedarte igual. Hay decisiones que marcan un antes y un después en el alma, y esta es una de ellas. Hemos hablado de los 4 tipos de creyentes que Cristo no salvará. Los que lo honran con los labios, pero tienen el corazón lejos. Los que aman más al mundo que a Él. Los que nunca se arrepintieron de verdad. Y los que rechazaron su corrección. Y aunque suene duro, en el fondo, cada una de estas descripciones es un espejo. Porque todos, en algún momento, hemos estado en uno de esos lugares. Todos hemos sentido nuestro corazón enfriarse, todos hemos amado cosas que nos alejaban del cielo, todos hemos resistido la voz del Espíritu cuando nos pedía cambiar. Pero lo más hermoso de la gracia es que mientras haya aliento, hay oportunidad. Mientras el Espíritu Santo siga tocando tu corazón, no todo está perdido. Este mensaje no vino para condenarte, sino para rescatarte del autoengaño. Porque uno puede engañar a los demás, incluso a sí mismo, pero nunca a Dios. Él ve lo que nadie ve, oye lo que nadie escucha, conoce las intenciones más ocultas. Y si hoy te habló, no fue para destruirte, sino para despertarte. Él quiere devolverte la pasión, la sensibilidad, el fuego que el mundo o la rutina apagaron. Quiere volver a escucharte orar no con palabras aprendidas, sino con un corazón quebrantado. Quiere verte vivir no por apariencia, sino por amor. La salvación no es una insignia que se obtiene al repetir una oración, es una transformación continua del corazón. Ser salvo no es pertenecer a una iglesia, es pertenecer a Cristo. Y pertenecer a Cristo no significa solo decir su nombre, significa rendirse por completo. Porque el reino no está hecho de religiosos, sino de rendidos. Quizás durante este mensaje has sentido que algunas palabras te atravesaban como una espada. No huyas de eso. Esa incomodidad es el Espíritu Santo llamando a la puerta. Es Dios diciendo, aún estoy aquí. Aún hay tiempo. Y si el corazón te tiembla mientras escuchas esto, es porque el cielo está tocando tu alma. No lo apagues. No lo ignores. No lo dejes para después. Muchos piensan que el mayor peligro del creyente es caer en un gran pecado. Pero no. El mayor peligro es acostumbrarse a vivir sin presencia, a seguir orando sin escuchar, a seguir sirviendo sin sentir, a seguir respirando una fe que ya no vive. Por eso el Señor nos confronta. Porque nos ama demasiado como para dejarnos cómodos. La corrección no es rechazo, es prueba de amor. El fuego no es castigo, es purificación. Y la verdad que duele hoy, será la verdad que te salvará mañana. No olvides esto, el infierno no estará lleno de ateos, sino de creyentes que fingieron una fe que nunca vivieron. De corazones que conocieron el lenguaje del reino, pero nunca su esencia. De personas que dijeron Señor, Señor, pero nunca lo hicieron Señor de su vida.
Por eso este mensaje no es un sermón más, es un llamado a despertar, a romper con la religión vacía y volver a una relación viva. Hoy Dios te pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Estás cerca de mí o solo tus labios lo están? ¿Me amas o solo hablas de amor? ¿Me sigues o solo me mencionas? ¿Te arrepientes o solo te excusas? ¿Aceptas mi corrección o sigues resistiéndola? Preguntas que duelen, pero salvan. Porque detrás de cada una de ellas hay una oportunidad de redención. El Padre no busca destruirte, busca devolverte la vida. Y el camino hacia esa vida empieza con una decisión: rendirte de verdad. Deja de esconderte detrás del así soy, del Dios me entiende, del todos fallan. Sí, todos fallamos, pero no todos se rinden. Y la diferencia entre el salvo y el perdido no está en quien cayó, sino en quien se levantó quebrantado. Cristo no vino por los perfectos, vino por los que reconocen su necesidad. Por los que se postran, por los que lloran, por los que dicen: Señor, no quiero vivir más lejos. Si en algún momento de este mensaje te viste reflejado en alguno de esos 4 creyentes, no sientas vergüenza, siente esperanza. Porque la exposición es el inicio de la sanidad. Dios no sana lo que ocultas, sana lo que entregas. Y si hoy decides exponer tu alma delante de Él, si hoy decides rendirte de verdad, esta puede ser la noche de tu restauración. No tienes que impresionar a Dios, solo tienes que abrirle la puerta. No tienes que fingir que todo está bien, solo tienes que admitir que lo necesitas. El arrepentimiento genuino no nace de la culpa, nace del amor. Y si hoy te duele lo que escuchaste, no es condenación, es amor. El amor más puro que puede herir para sanar, corregir para salvar, quebrar para reconstruir. Cierra los ojos un momento y habla con Dios. No como un ritual, sino como un hijo que vuelve a casa. Dile: Señor, examina mi corazón. Si en mí hay apariencia, límpiala. Si hay amor por el mundo, arráncalo. Si hay orgullo que resiste tu voz, quebrántalo. Si he vivido sin arrepentimiento, llévame al altar. Si he rechazado tu corrección, enséñame a amarla. Hazme nuevo. No quiero solo decir que soy cristiano. Quiero serlo de verdad, con mi mente, con mi alma, con mi vida entera. Esa es la oración que abre las puertas del cielo. Esa es la oración que transforma la fe superficial en fuego eterno. Y si la hiciste con sinceridad, algo comenzó a cambiar dentro de ti. Puede que no lo veas de inmediato, pero el espíritu ya empezó a moverse. Porque cuando el alma se rinde, el cielo responde. A partir de hoy, deja que el Espíritu Santo te guíe hacia una fe viva. No una fe de apariencia, sino de intimidad. Vuelve a la oración que te hacía llorar, vuelve a la palabra que te estremecía, vuelve a la presencia que te daba vida. No te conformes con ser un creyente más. Sé un corazón encendido en medio de una generación dormida. Sé luz cuando los demás fingen brillar. Sé verdad cuando otros solo repiten frases. Sé genuino, aunque eso te cueste. Porque Cristo no viene por multitudes, viene por los que son suyos de verdad. Y cuando Él venga, y vendrá, no buscará tus títulos, ni tus años de fe, ni tus palabras bonitas. Buscará tu corazón. Y si ese corazón late por Él, si ha sido purificado por la verdad, si aprendió a amar su corrección, si se mantuvo fiel aún en silencio, entonces oirás esas palabras que todo creyente anhela escuchar: bien, siervo bueno y fiel. Pero si hoy no puedes decir con certeza que ese será tu destino, este es el momento de cambiarlo. El cielo no está cerrado, la gracia no ha expirado.
Dios sigue esperando a los que quieren volver de verdad. No mañana, no después. Hoy. No te vayas de este mensaje igual. No dejes que esta palabra se enfríe en tu mente. Deja que te arda en el corazón hasta que te transforme. Y cuando salgas de aquí, que no se note que escuchaste un mensaje más, sino que te encontraste con Dios. Porque ese es el propósito de esta palabra, que el Espíritu Santo encienda en ti un fuego que no se apague, una fe que no dependa de la emoción, una obediencia que no se quiebre por la presión. Y cuando te pregunten qué cambió en ti, podrás decir: entendí que no basta con decir Señor, hay que vivir como si Él realmente lo fuera. Ahora, antes de cerrar, escucha esto con atención. Dios no busca a los más fuertes, sino a los más rendidos. No a los más perfectos, sino a los más sinceros. No a los que nunca caen, sino a los que siempre vuelven a levantarse en sus brazos. Esa es la esencia del Evangelio. Y ese es el llamado que hoy te hace Jesús: vuelve. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, examina mi corazón y despierta mi fe. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.